Hola amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy viernes 10 de diciembre del 2021 conmemoramos el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración que nació para quedarse en el planeta, para internalizar en nuestras vidas y para hacer efectiva las obligaciones de los estados en materia de garantía y protección de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, si bien es cierto, es una declaración, sin embargo, recibe el tratamiento de un tratado porque ha sido ratificada por todos los estados en el mundo. Ha sido fuente de inspiración para el desarrollo de la gran normatividad internacional de derechos humanos en todos los sistemas de protección nacional e internacional. Entérate con Leslie inicia hoy viernes 10 de diciembre un programa especial por el Día de los Derechos Humanos y vamos a tener un panel de distinguidos expertos mundiales en derechos humanos. Vamos a comenzar con el doctor Marco Odelo, de nacionalidad italiana, actualmente reside en el Reino Unido. Él es docente universitario, experto en derechos humanos, y en su calidad de tal vamos a conversar con él sobre los avances y retrocesos de los derechos humanos en el mundo. Seguidamente, de acuerdo a nuestro programa, tendremos la entrevista con el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, embajador peruano y además ex vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vamos a conversar con él todo lo relacionado a tres conceptos interdependientes: democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Un consenso adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y promovido e impulsado por el Estado peruano. Luego vamos a tener a un distinguido invitado, a Luis Felipe Polo. Él es experto de derechos humanos, con quien vamos a conversar sobre humanizar desde la política, autor del libro que lleva su nombre. Luego vamos a tener al embajador Juan Álvarez Vita, expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, un experto mundial en derechos humanos, y vamos a conversar con él todo lo relacionado a la conmemoración de este día, a la libertad de prensa, de información, que en nuestro país no ha sido bien tratada por el gobierno actual, no, en base a la información que ha presentado la Defensoría del Pueblo cuando ha hecho la supervisión al Poder Ejecutivo. Bien, vamos a hacer un breve intermedio en este programa especial y regresamos con nuestro primer invitado del día, el doctor Marco Odelo. Bien amigos, tenemos entonces a nuestro primer invitado del día viernes 10 de diciembre del 2021, día en la que conmemoramos un aniversario más de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy buenas tardes por aquí, buenas tardes por allá, buenos días por Perú, doctor Marco Odelo. Es un placer tenerlo nuevamente en Entérate con Leslie. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias por la invitación. Doctor Marco Odelo, usted es un experto mundial y ha sido realmente invitado de honor del programa Entérate con Leslie. Hoy celebramos o conmemoramos 73 años en que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Quisiéramos conocer una reflexión general sobre este acto tan conmemorativo para el mundo, para luego pasar a reflexionar un poco sobre los avances y retrocesos de derechos humanos en el mundo. Sí, yo creo que es importante celebrar este evento porque es un tema relativamente reciente en las relaciones internacionales y en el derecho internacional. Como sabemos, en el campo internacional, a partir de 1948, con la Declaración Universal, se empezó a plantear un tema de envergadura internacional y de preocupación internacional sobre el tema de derechos humanos, aunque
el tema internacional recibe mucho de la preocupación a nivel constitucional de muchos estados, a partir de las declaraciones de derechos humanos y de las enmiendas de la Constitución americana y de la Constitución francesa, después de la Revolución, a partir de finales del siglo XVIII. Pero el sistema internacional solamente empieza casi 2 siglos después, en 1948, con la declaración. Doctor Marco Delo, en septiembre de este año se llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas y una de las autocríticas que se han hecho los jefes de Estado y además la misma organización internacional es que decían si las Naciones Unidas sigue siendo aquella organización internacional que se creó en 1945 para respetar o hacer respetar y proteger derechos humanos en el mundo. ¿Qué opinión le merece ello? ¿Usted cree que las Naciones Unidas es esa organización internacional que se creó con ese propósito o se quedó en 1945 y qué pasa ahora con el liderazgo de esta organización? Sí, yo creo que el momento de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial y el desfallecimiento de la Liga de las Naciones, y se perdió un poco el tema y el momento de este evento que fue la creación de Naciones Unidas. Yo creo que muchos de los gobiernos actuales, incluidos los miembros permanentes de las Naciones Unidas, incluido China, Rusia, Estados Unidos, no se están portando de la manera en que se le había previsto en la carta original. No se están portando de la forma de vida en base a qué observa usted como experto mundial que estos estados miembros permanentes de las Naciones Unidas no estarían ayudando o coadyuvando para esa protección mundial de derechos humanos? Yo creo que estos países están utilizando su poder, que es cierto, es un poder económico, financiero, territorial, militar, para, digamos, utilizar sus propios propósitos que no son lo que eran los propósitos de Naciones Unidas. Yo creo que esto va llevando a una crisis de legitimidad de estos poderes, que no solamente es un tema de legitimidad internacional, sino también en tema de derechos humanos. Vemos China cómo se está portando con los países vecinos, en particular con Taiwán. Vemos Rusia con la invasión de Crimea. Y vemos Estados Unidos jugando, bueno, desde hace años, por ejemplo, con países de América Latina y apoyando a dictaduras, ahora ya no, pero esto no fue la idea de Naciones Unidas en ese momento. Y los países han utilizado su poder en el Consejo de Seguridad para limitar posibles intervenciones o limitaciones de su actividad internacional en favor de la paz. Más bien, han utilizado su poder en favor de la guerra o de conflictos armados. Doctor Marco Delo, a ver, un segundito. Yo retomo la respuesta que usted nos acaba de dar con relación al poder que tienen los miembros permanentes de las Naciones Unidas y que se ve o se visualiza mucho más cuando están en el Consejo de Seguridad. Y hemos podido observar, por ejemplo, que no se ha tomado una medida concreta con relación a Venezuela, porque vemos ahí la conjugación de poderes, de afinidades entre los países que son miembros permanentes y los que no lo son, pero están afinados, ¿no? Ideológicamente, actividad política, etc. Eso principalmente, doctor Odelo, es o sería la causa en que
Naciones Unidas debería reestructurar sus procedimientos diplomáticos, afianzar un mayor liderazgo. ¿Qué tenemos que cambiar para que realmente las Naciones Unidas sea esa organización para la que fue creada en 1945? Bueno, yo creo que, no sé si se escucha ahora, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Yo creo que la organización se creó en un momento histórico, geopolítico, en que la idea era fortalecer la cooperación internacional para limitar conflictos, para promover el desarrollo, para promover los derechos humanos en el mundo. Esta es la idea de Naciones Unidas. Si se lee el preámbulo de los primeros artículos, esto está muy claro. El problema es que los estados que, en principio, la Carta de Naciones Unidas dice al artículo 4 que los miembros de Naciones Unidas podrán ser, o estados pueden ser miembros, si promueven la paz y aceptan las obligaciones consiguientes a la Carta. O sea, si vemos hoy en día cuántos son los miembros y cuáles son los miembros, incluidos los miembros permanentes que están en el Consejo de Seguridad, son realmente estos estados tratando de promover la paz, el respeto de los derechos humanos y la cooperación internacional, ¿o no? ¿Están violando la Carta y sus presupuestos? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Me parece que las actividades de varios estados, incluido Rusia, China y Estados Unidos, no son en conformidad o no están en conformidad con estos principios. Me parece que no. Después, el tema de Venezuela puede ser paralelo con el tema de Taiwán o el tema de Crimea. Estas potencias que están en el Consejo de Seguridad y que tienen el poder de vedar o de limitar decisiones del Consejo de Seguridad, ¿son estas potencias suficientemente adecuadas para promover el respeto de derechos humanos, el respeto de la paz, la promoción de la paz y de la cooperación internacional? Esto es lo que yo pregunto. Habría que preguntárselo a sus jefes y ver qué contestan. Seguramente encontrarán alguna buena razón, pero los hechos son lo que vemos en las noticias todos los días. Yo creo que eso es el tema. Entonces, yo creo que, y estoy en favor de un sistema de Naciones Unidas, no es que estoy en contra. El contra es que la manera en que los estados, por varias razones, el tema de la soberanía, el tema de la igualdad, el tema de la no intervención, todo eso lo sabemos, pero todo esto no era lo que creo los fundadores de Naciones Unidas tenían en su cabeza cuando redactaron la Carta. Y los estados hoy en día, y sus jefes sobre todo, hay que preguntarle a los jefes, porque los estados son entidades de fantasía, ¿no? Ok. Doctor Marco, es muy interesante esta reflexión porque me permite poderle formular esta siguiente pregunta. He escuchado muy atentamente esta interlocución. Por ejemplo, ¿en qué medida tiene razón cuando se dice que son los estados los que no están respetando los derechos humanos, no se están alineando a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas? ¿No le parece que es necesario que desde la propia organización internacional, Naciones Unidas, se pueda, digamos, hacer más efectivo los procedimientos diplomáticos que tienen para solucionar controversias y sobre todo
que, por ejemplo, un país como Venezuela, que tiene, que creo que es el país, si no me equivoco, el que más desplazado tiene en el mundo, el que más población desplazada se ha dado en el mundo, ¿no? Actualmente por la violación de derechos humanos, por la persecución que ha habido hacia la gente misma, que no está conforme con el régimen del señor Maduro. ¿Qué debería hacer Naciones Unidas como organización y los estados que la conforman para que hagan sentir, ¿no?, a ese país que tiene que cumplir con las reglas internacionales? Porque creo que eso es un poco lo que están fallando, que no hay, como si es una mano dura, no hay una cosa concreta que le haga sentir a un país que tiene que adecuarse, ¿no?, a una regla internacional. Lo pasan por alto. Otro aspecto, doctor Margodelo, es que, por ejemplo, desde el mismo secretario general de las organizaciones internacionales, tienen que tener un potente liderazgo, ¿no?, mundial, y que sea oída, que sea escuchada, y no que su presencia en un país o su visita a un país sea desapercibida, ¿no? Porque entonces ahí sí estamos realmente viéndonos al mismo corazón de la organización, que es el liderazgo. Me gustaría conocer sus opiniones para pasar ya finalmente a los avances y retrocesos. Sí, yo creo que, bueno, las Naciones Unidas se han creado a través de un sistema de tratado internacional y sabemos que los estados son los que son los miembros. Entonces, de alguna forma, es complicado decir Naciones Unidas qué puedes hacer, aunque es una entidad con su subjetividad internacional. El famoso caso de Reparation Case, el caso de reparaciones en contra de Naciones Unidas, de la Corte Internacional de Justicia, dijo que es una entidad con su propia subjetividad internacional. Sí. Pero después todos los cargos, todos los funcionarios, todas las decisiones demoran en los estados. Entonces, al final sí es una entidad con su propia subjetividad internacional, pero cuando viene el momento de tomar decisiones, de tomar medidas, al final son los estados partes que van a decidir, como en el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿por qué no se toman sanciones en contra de Israel? ¿Por qué no se toman sanciones en contra de Estados Unidos? ¿Por qué no se toman sanciones en contra de China o de Rusia? Esto habría que preguntárselo. Es el mecanismo que tiene su falla en su mismo interior de funcionamiento y de procedimientos. Con esto no quiero decir que esté mal, pero quiero decir que hay que tomar esto en cuenta, porque si no pensamos en una entidad que viene de Venus, que toma sus decisiones independientemente de los estados, cosa que no es así. Debería Pero existir es cierto que... ¿Sí? ¿Debería existir el veto de los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, o eso debería No, ser eliminado? no, esto es un contra de la igualdad de los estados. Eso es un principio de derecho internacional, que todos los estados son iguales y soberanos. Y entonces no hay uno que son mejores de otros, como la Cámara de los Lores que había en Gran Bretaña, que uno es Lord porque nació en una familia por pura casualidad y tiene El un derecho de título. veto que tienen, entonces, no se condice con el principio de igualdad de los estados. No, no. Lamentablemente, cuando la redactaron, se quedaron con esta idea de Es una que había unos opción. estados, los 5 permanentes, que tenían más derechos que otros. Esto no es un principio democrático, No. que aún las Naciones Unidas promueve la democracia y la igualdad entre los estados, pero parece que en su propio estatuto no tiene este principio. El poder a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el premio.
Es el premio, pero es una desigualdad, es una Así es. discriminación. Por eso lo pongo entrecomillado el premio, o sea, ese es su premio, ese es el superpoder que han adquirido estos 5 estados permanentes por ser potencias vencedoras dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Sí, pero eso, esto va en contra de un principio fundamental. Esto va en contra de un principio fundamental de derecho internacional, que es la igualdad de los la estados. de los estados. Sí, totalmente de acuerdo con usted, porque eso ha sido el principal obstáculo para la solución de controversias, para resolver un conflicto internacional. Eso ha sido el principal obstáculo por la cual las Naciones Unidas, los estados no pueden Claro. caminar hacia una solución duradera, refiero yo, no, y zanjar de raíz la causa de los conflictos. Finalmente, doctor Marco Delo, Claro. en su calidad de experto, ¿qué avances tenemos en materia de derechos humanos y qué retrocesos como reflexión final en el marco de esta pandemia que nos ha tocado vivir ya para 2 años? Bueno, yo creo que la pandemia es un elemento más, pero no es el único, no es el único en tema de derechos humanos. Yo creo que muchos estados en varias partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, en Europa, en Asia, están volviendo hacia un concepto de unilateralismo que se presentó hace poco también en Estados Unidos. Yo creo que la idea de Naciones Unidas era una idea fundamental de cooperación permanente entre estados para prevenir cualquier tema de conflictos o desarrollo, o incluido la pandemia. Lamentablemente, los estados en los últimos 60 años han venido creando otra vez una visión de centralidad del Estado, de unilateralismo, tratando de solucionar sus problemas al interior, sabiendo que muchos de los problemas que tenemos, desde el medio ambiente a la pandemia, al terrorismo, no lo puede solucionar un Estado solo. Esto está claro. Si no lo ven así, están ciegos o tontos y no tendría que tomar en cuenta o tener el poder de controlar un Estado. Entonces, yo creo que el tema de el multilateralismo sigue siendo un tema fundamental. ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, las Naciones Unidas es un instrumento que tenemos con sus problemas, con sus fallas, con sus limitaciones que habría que en algún momento resolver, si es posible, porque si no, el tema es que todo este castillo se va derrocando, y si se va derrocando, bueno, habrá que construir otro. Sería mejor tratar de enfrentar este tema un poco con antelación, como el tema de la calefacción o del CO2 en el medio ambiente. No tenemos que esperar que el planeta se queme para después tratar de solucionarlo. Se podría tratar de solucionarlo antes, ¿no? Es decir, una de las reflexiones fundamentales que nos deja en este año 2021, en la que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, es que yo creo que los estados, en base a su comentario, deberían de formular políticas preventivas, de acciones preventivas para no llegar recién a la consumación de una violación de un derecho para luego reaccionar, ¿no? Y empezar a hacer una política preventiva respecto de ese derecho violado o de un conjunto de derechos violados. Yo creo que si vamos en la misma sintonía, salvo mejor parecer, doctor Odelo, yo creo que ese es potencialmente lo que nos tenemos que perfilarnos, ¿no? En políticas preventivas.
llegó el audio, estamos, me escuchó doctor Ordeno, sí, le decía que Sí, sí sí. era, que esa es entonces una de las reflexiones fundamentales, en que los estados esbocen sus políticas preventivas y no esperar a la consumación o la violación o la afectación de un derecho. ¿Qué otro consenso cree usted importante que podemos extraer en este Día de los Derechos Humanos, que de repente antes no estaba tan visualizado y que hoy sí lo tenemos a la mano? Bueno, yo creo que el tema de derechos humanos a nivel internacional, por lo menos, lleva muy pocos años en comparación con el derecho internacional desde Grotius en el siglo XVII. Entonces, yo creo que aunque sean pocos años, se han alcanzado buenas resoluciones o actividades o iniciativas, procedimientos. Hablamos, por ejemplo, de cortes internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana, la Corte Europea, la Corte Africana. Hablamos de comisiones, hablamos de Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas, hablamos de ONGs nacionales e internacionales que tratan el tema de derechos humanos. Claro, quisiéramos tener todo listo en un momento así, pero esto no es posible, lamentablemente. No es un milagro que pasa en un día. Yo creo que el tema de derechos humanos ha sido una de las principales, digamos, resoluciones y objetivos de parte de Naciones Unidas que han tenido una repercusión en la vida de muchos individuos o grupos en el mundo. Claro, violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo, esto es cierto, como hay violaciones de derecho penal nacional. Ninguno para una rapina o un asalto porque está el derecho penal. El derecho penal está ahí, pero la gente sigue cometiendo crímenes. El derecho internacional de derechos humanos sigue ahí, pero siguen haciendo violaciones de derechos humanos. Esto no es un problema de la ley, es un problema del individuo o de los grupos que violan estos derechos. Pero yo creo que lo importante es que hoy en día tenemos por lo menos un mecanismo de leyes, principios, tratados, organizaciones que pueden decir, esta es una violación. Antes esto no existía. Lo que hizo Alemania en los años 20, 30 y 40 en tema de violación de derechos de las víctimas del Holocausto, nunca se había pensado antes que hubiera sido algo malo. Muchos estados lo hicieron. Turquía, Rusia, Estados Unidos, Canadá, lo hicieron con los indios. Y nadie podía decir, oh, esta es una violación. Bueno, el general Custer mataba a los indios y nadie se enteraba. Igual, como matar a los búfalos o la oveja, da igual. Entonces yo creo que el tema de derechos humanos es un tema que sigue siendo importante en el sentido de que por lo menos hay un instrumento legal internacional que permite a varias organizaciones, a los medios de comunicación, a los abogados, a las organizaciones no gubernamentales, de decir, bueno, esto está mal. Después el problema es cómo se cumple o se implementan estas decisiones que otra vez vuelven a los estados. Estados que están en Naciones Unidas y que suscribieron y ratificaron un tratado que dicen que tienen que cumplir con los derechos humanos, no con violar a ellos.
Bien, doctor Odelo, ha sido un placer tenerlo en el programa Entérate con Leslie, sobre todo compartiendo estas reflexiones tan importantes en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por este enlace.